se van a quebrar precisamente en el punto de la corrección. Entonces, la corrección viene a ser parte central de esta etapa de formación del carácter. Y esto es muy parecido a lo que la Biblia enseña no solamente en relación a Dios y el hombre. Hay una semejanza o una alegoría muy particular también que se usa entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, pero también en todo ámbito y en toda esfera en la que nosotros podamos desenvolvernos. Mire, ahora más tarde, ahora dentro de un rato, yo voy a compartir en la predicación 3 de los problemas que impidieron que Israel entrara a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál fue uno de ellos? Precisamente un pueblo que no reconocía autoridad espiritual, y esta situación de no reconocer autoridad espiritual los llevó a ser un pueblo, como la Biblia los define, de dura cerviz. Yo quiero comenzar leyendo Hechos capítulo 23. Vamos a ver quién puede leer el capítulo 23 de los Hechos, verso 1 al 3. Verso 1 al 5. Hechos capítulo 23, verso 1 al 5. Y el que pueda leerlo en voz alta, se lo voy a agradecer profundamente. Dice: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo... Preste atención a esto. Disculpa, Roy, sigue leyendo, pero preste mucha atención a esto. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley. ¿Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Sí. Hasta allí. Les voy a leer la versión 1960 Reina Valera. En el verso número 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban allí le dijeron: al sumo sacerdote injurias. Ahora vea lo que responde el apóstol. Recuerden que en este caso estamos analizando el tema de lo que es la corrección. Y vemos un hombre con la autoridad espiritual que tenía Pablo, la autoridad, la investidura que tenía Pablo, y vemos la actitud injusta que está teniendo el sumo sacerdote con él, en este caso Ananías, que cuando lo manda a golpear, Pablo le responde y le dice pared blanqueada, es decir, lo llama hipócrita. Y le dice: ¿cómo es posible que tú me mandas a golpear? Cuando la gente que está allí le dice: oye, ¿cómo a ti se te ocurre hablarle así al sumo sacerdote? El apóstol, con todo y toda la autoridad espiritual que tenía de parte de Dios, pareciera ser que se disculpa y se retracta, entendiendo la posición espiritual que tenía esta persona aún en medio de su equivocación. Y es cuando él le responde en esta versión, y Pablo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mire, el poder tener un carácter cristiano, que yo creo que es la gran debilidad que se ha venido entretejiendo dentro de los pensamientos y esquemas religiosos en el mundo entero, pero creo que a quien más ha afectado más es a los que profesamos la fe cristiana. Y digo que nos ha afectado mucho porque el cristianismo es una cultura de autoridad espiritual.
Y como nosotros sabemos que la posición que hemos recibido por parte de Dios a través del sacrificio de Cristo es de autoridad, al cristiano, en diferencia a cualquier otra cultura religiosa en el mundo, le cuesta mucho tener principios de autoridad. Y le cuesta mucho sujetarse. Porque para el cristiano todos somos iguales. Y entre comillas, todos somos iguales. En un sentido, todos somos iguales. Pero en un aspecto de amplitud, no somos iguales. Porque al igual que cualquier movimiento, fundamento, organización en el mundo, el cristianismo también cuenta con elementos de autoridad que al cristiano le cuesta reconocer. El cristiano considera que si él conoce de la Biblia tanto como otro, él no tiene por qué respetar ni ver a un pastor por encima o ver a un líder por encima de él. Y dése cuenta que uno de los problemas graves que hizo que Israel pereciera en el desierto durante aquellos 40 años fue precisamente. Hubieron dos situaciones muy difíciles que vivió Moisés. Una de ellas fue el problema que tuvo con Aarón y su hermana. Y si todos recordamos qué fue lo que dijo Aarón y María, fueron palabras como esta: ¿acaso Dios habla solamente por ti? Mire la forma del pensamiento. Es decir, ¿tú crees que Dios te usa a ti nada más? Le dicen a Aarón y María. Dios también habla por nosotros. En pocas palabras, tú y yo somos igualitos. Así eso de que tú nos sacaste de Egipto, que tú tienes la autoridad que Dios te dio, olvídate de eso. Dios te usa a ti, Dios también me usa a mí. Esas fueron las palabras que usaron Aarón y María, los que lo han leído. Pero todo esto se desprende de lo que ocurre en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que luego arrastra otra situación todavía más tensa, que fue el levantamiento del séquito de Coré, Datán y Abiram. Y en el mundo hay mucha gente que ha muerto de forma extraña. Hay por allí un programa que yo veía antes que se llamaba 1101 formas de morir, algo así, ¿no? Bueno, y te contaba las formas más extrañas de morir. Pero mire, ahí le faltó contar una bien interesante, y fue la forma en la que murió Coré, Datán, Abiram y todo su séquito. Son los únicos seres vivientes que bajaron vivos a lo que la Biblia definía como el infierno. Oye, porque todo el mundo para ir para el infierno, digámoslo de alguna forma, tiene que morirse primero. Estos no se murieron, estos pasaron, diría uno en Monopolio, cuando pasa directo por la casa. Pasó directo. Ellos bajaron vivos, dice que descendieron vivos al Seol. Pero todo esto se origina de un problema que está presente en el libro de Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer Éxodo, el capítulo número 2, verso 11 en adelante. Aquí está uno de los tres factores que hicieron que Dios tuviera que depurar al pueblo de Israel, los pasara por 40 años, dice la Biblia, para probar sus corazones, y luego que probó sus corazones, hasta que el último de ellos no murió, no entraron al reposo. Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? 14. Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y fue cuando Moisés huye al desierto. No sé cuánto están entendiendo el detallazo que está allí. Los hebreos, que habían vivido 450 años entre los egipcios, identificaban como autoridad a los capataces egipcios, identificaban como autoridad
a los jueces egipcios. Pero ¿sabe a quién ellos no podían identificar como autoridad? A otro de ellos. Y cuando Moisés se da cuenta de que ellos no identificaron ni siquiera a Moisés, que imagínense el tema de Moisés, que Moisés había crecido entre los egipcios como uno más. Cuando ellos logran darse cuenta que él era un hebreo, es como que nosotros aceptamos que un policía, que un juez, aceptamos que cualquier persona tenga autoridad, pero a ellos les costó entender la posición de lo que es la autoridad espiritual. Por eso van al desierto, y estando en el desierto, María y Aarón decían, Shabbat, yo soy hebreo, tú eres hebreo. Yo creo que la situación hubiera sido diferente si el que hubiera liberado a Israel de los egipcios hubiera sido un egipcio o cualquier otro linaje. Pero por ser hebreo, ellos como que minimizaron eso, y fue lo que generó el gran conflicto y el gran problema de Coré, Datán, Abirán, María, Aarón, y que de paso hay otros casos de rebelión que ocurrieron durante estos 40 años en el desierto. Entonces, hermano, usted puede vivir en cualquier cultura religiosa, en cualquier sistema, y pareciera ser que los niveles de autoridad en alguna forma se respetan. Venezuela ahorita está pasando por una situación muy grave y muy difícil. Y es que con todo lo que se ha decantado en cuanto al tema de justicia y en cuanto a los abusos que han ocurrido, los venezolanos hoy en día, los venezolanos de hoy, no ven como autoridad ni respetan a un guardia nacional, a un presidente, que independientemente de los errores que puedan cometer, el tema de la rebelión tiene que ver con fundamentos y principios bíblicos. Ahora, yo quiero decir con todo esto que no estoy de acuerdo con algo, por supuesto, pero yo tengo principios bíblicos que yo no puedo brincar ni pasar por alto. Porque cuando yo comencé a escuchar en esta forma de hacer política nueva de socialismo del siglo XXI, que es originario de todo lo que le estoy comentando, que hoy en día es un problema en nuestro país, porque el capítulo 13 de Hebreos dice que no en vano el magistrado lleva la espada. Hebreos dice que el magistrado lleva la espada por un motivo, al decir que no en vano la lleva. Tú reconoces al magistrado en su investidura y tú lo reconoces por la seña de autoridad que tiene, en este caso la espada. Y Pablo decía, no en vano lleva la autoridad, lleva la espada, el magistrado. Y es cuando él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, ya que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el tema de la rebelión, hermano, parte de corazones que nunca logran entender el verdadero significado de la corrección y las posiciones de autoridad que existen. Usted va entre los musulmanes y usted no va a ver que entre los musulmanes existan las divisiones que nosotros conocemos en nuestra cultura religiosa diaria. Ellos tienen un personaje, una figura llamado imán. No sé cuántos han leído o saben de eso, el famoso imán. O los mismos judíos con los rabinos. O usted va a cualquier movimiento incluso tan satánico como lo es la hechicería, la brujería. Y entre todos ellos existen figuras en donde se representa la autoridad y se respeta. Por manipulación, por lo que usted quiera. ¿Sabe quiénes son los únicos que no tienen ningún criterio ni ningún principio de autoridad? Y por eso es que nuestras iglesias constantemente se dividen. Por eso nuestras iglesias son tan frágiles que aún teniendo la verdad de Dios, aún teniendo la revelación del mensaje, de las buenas noticias del cielo, mire, se dice que el único ejército que mata a sus propios soldados es la iglesia de Jesucristo. Pero todo parte de un punto. Nosotros no manejamos principios ni criterios de autoridad. Para nosotros, el tener un conocimiento nos da una posición, en algunos casos no solamente igual a alguien que ostenta una posición de liderazgo
En algunos casos igual, pero en otros casos, ¿sabe qué? Superior. ¿Por qué? Porque yo aprendí, yo estudié, yo sé, yo soy. Y cuando cualquier esquema en la sociedad comienza a transicionar a este tipo de ambientes, siempre el final del camino va a ser tarde o temprano la rebelión. De allí parte la rebelión. ¿Qué es la rebelión? El desconocimiento de la estatura e investidura de autoridad que ostenta una persona. Ahí nace la rebelión. Y recuerde, como le dije la semana pasada, que la rebelión no es cualquier cosa. El primer pecado universal, no le estoy hablando mundial, el primer pecado universal, antes que existiera el adulterio, la fornicación, la envidia y todo lo que usted quiera definir allí, asesinato, incesto, el primer pecado universal en la cosmovisión de la existencia de todo lo que hay, ¿sabe cuál fue? La rebelión. Satanás se rebeló contra Dios. Antes que Adán y Eva pecaran comiendo el fruto prohibido, Satanás ya se había rebelado en contra de Dios. Entonces es interesante porque si usted es bombero, se va a dar cuenta que los bomberos respetan a todo el orden de mando que existe entre los bomberos, los militares entre los militares, los médicos entre los médicos. Por eso esos gremios tienen colegios o colegiaturas, lo que llaman el colegio. En muchos países ellos agrupan sus gremios incluso de ingenieros, de abogados, de médicos, en donde existen criterios y principios de autoridad para que toda esta colegiatura pueda operar de manera ordenada. Porque el tema de la autoridad, según lo expresa Romanos capítulo 13, no es un tema para imponer, para abusar. El tema de la autoridad a la luz de la Biblia tiene un solo fin. Más nada. Donde no hay criterios de autoridad, todo es un desorden. Porque tú no sabes a quién mandar y todo el mundo quiere mandar. Pero cuando existen lo que un día nosotros estábamos hablando en Venezuela, se llama criterios de superación ministerial, que al cristiano le cuesta entender. Porque en Venezuela, por ejemplo, la mayoría de los concilios y organizaciones, ellos, por ejemplo, le voy a decir cómo opera Renuevo. Cuando usted entra a Renuevo y usted tiene un grupo pequeño, usted comienza a tener dentro de ese criterio de superación ministerial lo que se define como una célula. Entonces, dependiendo del trabajo que usted hace, usted obtiene dentro del criterio de superación ministerial lo que se llama obrero cristiano. ¿Qué es un obrero cristiano? Una persona que está en una espiga, en una célula. Es un obrero cristiano. Si una persona logra desarrollar una espiga eficientemente con el paso del tiempo, esa persona va a otro nivel de criterio que es por razón de orden. Y ya se lo voy a explicar, que se llama ministro cristiano. Luego de ministro cristiano, si la persona sigue desarrollándose, ya dirige células, ejerce algún tipo de reconocimiento liderativo en una congregación, más allá de su célula, la persona pasa a tener lo que se define como ministro licenciado. Y finalmente, en su último esquema, es lo que en Venezuela le llamaban reverendo. En Renuevo se llama ministro ordenado, que es cuando la persona llega a tener la condición, el rango de ministro ordenado. Y la gente dirá, ay, ¿y eso para qué sirve? ¿Y por qué tienen que hacerlo? Aquí se involucra estudio, conocimiento, experiencia, la parte del pietismo, que es la labor que te da un conocimiento. Eso fue una ideología de la Edad Media, el pietismo, que competía mucho con el misticismo. Y el pietismo es el conocimiento o el resultado que obtienes tú en base a la experiencia. Entonces, cuando todo esto tú lo vas sumando, te das cuenta que todo sistema organizativo y todo sistema organizado en el mundo debe tener principios de criterio de superación, en este caso en la iglesia ministerial.
No, ningún criterio, nada. Yo conozco la Biblia igual que tú. Yo tengo tanto tiempo en el Señor. Yo también oro, yo también hablo en lengua, yo canto, yo tengo conocimiento. Esto se nos ha convertido a nosotros en un problema que difícilmente se puede manejar. ¿Ha escuchado? En esto ya lo he escuchado mucho, por cierto, me lo comparten en Venezuela. Y a mí me da risa porque yo estaba hablando con el pastor Daniel, seguramente él verá esta clase. Pero yo le decía, Daniel, hay dos cosas que ustedes tienen que poner en orden. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Muchachos, le estoy hablando muchachos de 16, 17 años, que en todo este proceso de cambio de pastor y toda esta situación que está viviendo, muchachos que están ahorita, yo creo que aprendiendo el abecedario del Evangelio. Entonces, ellos se reúnen y usan expresiones como esta. Y ya déjeme explicarle más tarde por qué quiero hacerlo en referencia. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Y lo segundo que yo le decía a Daniel es, no solamente no estoy de acuerdo con lo que hace la iglesia, en una posición como esta. ¿Cuántas iglesias has pastoreado? ¿Cuántas iglesias has fundado para que tu criterio de lo que crees correcto o incorrecto esté basado en la verdad o la no verdad? Entonces usted se imagina personas que nunca han dirigido una iglesia, jamás han fundado una iglesia, jamás han pastoreado una iglesia. Yo no estoy de acuerdo. ¿A mí qué me importa si no estás de acuerdo? El acuerdo debería venir de alguien que tiene algo que se llama criterio. Y el criterio está basado en la experiencia, en primer lugar. Yo por lo menos podría decir, y a lo mejor aquí hay muchas personas que podrían decir, no estoy de acuerdo con esto o aquello. ¿Por qué? Han vivido en la iglesia más de 30, 40 años. Y eso les ha dado una experiencia de vida que le dice, yo no tengo 3 días en esto, sé cómo funciona una iglesia. Pero imagínense personas que tienen 3 años de convertido. Personas que están comenzando a conocer la Biblia y le dicen a un pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo decía, Daniel, ¿qué importa si están de acuerdo o no? Pregúntales que cuántas iglesias han fundado. Pregúntales cuántas iglesias han pastoreado. Porque yo acepto que me digan no estoy de acuerdo, y me disculpan que use alguna terminología de una persona. Yo tengo un amigo llamado el pastor Filemón. Oye, una persona que tiene, ese señor puede decir en qué está de acuerdo o no, porque ese señor ha fundado, ha pastoreado. Pero alguien que nunca ha podido dirigir, imagínese usted, ni siquiera una célula, lo que llamamos una espiga. Y resulta ser que él es el que determina el acuerdo o el no acuerdo con algo que se puede hacer. Entonces está en primer lugar el pietismo, que está basado en el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, años, la convivencia, y vuelvo y repito, aquí hay personas que tienen quizás tanto tiempo en la iglesia que ellos pueden decir, yo he visto cosas, sé cómo funciona, he leído la Biblia tantas veces y eso les ha dejado una experiencia. Eso se respeta. Y lo segundo que yo le decía al pastor Daniel, no solamente el pietismo, que es el conocimiento en base a la experiencia, por lo que tú has hecho, sino el conocimiento en base a la verdad verdadera. Esto es todavía más peligroso. Y es peor todavía, porque existe una verdad, pero existe algo más poderoso que una verdad. ¿Y sabe cuál es? La verdad verdadera. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que cada quien maneja según su propio criterio, su punto de vista y su perspectiva. Eso es una verdad. A mí me parece que Juan es una persona alta. Creo que Juan tiene una estatura considerable para definirlo como alto. Pero a lo mejor una persona que mide 2 metros 5 centímetros, 2 metros 10 centímetros, no crea ni le parezca que Juan sea tan alto. Entonces yo tengo un punto de vista basado en mi perspectiva. Y otra persona tiene un punto de vista basado en su perspectiva. Nunca se ha encontrado en una situación como una especie de discusión con alguien que dice, oye, fulano está delgado. Y tú dices, ¿delgado?
Yo lo veo gordo. Porque cuando usted tiene como referencia lo que usted considera que es gordo o delgado, aunque yo siempre voy a decir, las mujeres pueden estar muy bien, muy delgadas y siempre van a pensar que están gordas. Y ese es el gran problema que tienen a lo mejor con uno, que dice, mujer, pero tú estás bien, yo te veo fina, no estoy gorda. Y por más que usted le diga, ellas siempre van a sentir que están gordas. Pero no le diga que están gordas. No le diga que están gordas. No, porque es que ella cree que está gorda, aunque es que imagínate la que no está gorda. Por eso, pero uno no le puede decir. Claro. Entonces, viene lo que es la perspectiva. Mire, yo entiendo lo que es la verdad circunstancial. Eso se llama verdad. Pero hay algo que se llama verdad verdadera. ¿Sabe cuál es la verdad verdadera? No tiene que ver con el punto de vista de nadie. La verdad verdadera es lo que dice la Biblia. Fin del discurso. Si la Biblia dice esto, esto y esto, aunque a usted le parezca que eso no es así, eso no es problema de nadie si a usted le parece o no. Lo dice la Biblia y aquí termina toda discusión. Entonces, frente a estos dos problemas, hoy nos enfrentamos a una generación peligrosa. Una juventud que como canta bonito, que como tiene a lo mejor un conocimiento de esta generación, esta era de los teléfonos y tienen acceso a libros, a tantas cosas. Ellos quieren establecer puntos de vista como reales, basados en falta de principio de toda forma de autoridad posible. Entonces yo le decía al pastor Daniel, porque él me decía, pastor, es que hay unas personas ahorita en la iglesia, y cuando, ¿quiénes son? Yo le decía, muchachos que yo los vi crecer en la iglesia, que los vi en su adolescencia. No estoy de acuerdo. Y yo le decía a Daniel, ¿y qué importa si están de acuerdo? Cuando pregunten o cuando te digan algo, tú deberías preguntarle, no estás de acuerdo, explíqueme cuántas iglesias usted ha podido tener para que su razón tenga algún tipo de fundamento o base. Tienen una espiga, no, la espiga se le dividió, no pudieron, tenían 3 personas y se la tuvimos que quitar. Pero si quieren opinar cómo funciona, ni una espiga tienen, pero si quieren decir cómo hacer para que funcione una iglesia de más de 1000 personas. Yo siempre digo esto y lo voy a volver a repetir. ¿Se equivocan los médicos? ¿Usted qué opina? ¿Se equivocan los médicos? Gaby, ¿tú crees, tú que trabajas con médicos, se equivocan los médicos? Muy poco. No te pregunto si se equivocan poco o mucho. ¿Se equivocan o no se equivocan? ¿Quién cree que los médicos se equivocan o no se equivocan? Levante la mano los que creen que los médicos se equivocan. ¿Quiere que le diga algo? Los médicos se equivocan. Pero, ¿sabe? No terminaría la frase si no le dijera, pero se equivocan menos que los que no son médicos, porque ellos que estudiaron para ser médicos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Se equivocan los pastores. ¿Qué podríamos completar en esa frase? Pero menos que los que no son pastores y nunca han pastoreado, porque los pastores, me imagino, en mi caso, estudiaron para ser pastores, tienen un llamado, y si han hecho ese trabajo por mucho tiempo, obviamente que se equivocan, pero créame que se equivocan mucho menos. Entonces yo tendría que tener, un espíritu bien altivo, bien prepotente y bien arrogante, para yo llegar y decirle a un pastor, no estoy de acuerdo. Está bien, no estás de acuerdo, pongamos a un lado la experiencia y la verdad verdadera. Y alguien le decía, bueno, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero no estoy de acuerdo. Mire, yo tuve 2 experiencias que a mí me enseñaron mucho. A mí me hicieron crecer. Fueron incómodas en el momento, fueron muy incómodas, pero a mí me enseñaron a crecer. Mi hermana mayor, ahí está mi mamá que debe acordarse. Nosotros asistíamos a la iglesia Renovación, de donde vienen Omaira y Vladimir, por años. Mi hermana mayor se va de Renovación y comienza a congregarse en Renacer. Quien ahora,
o quien en aquel momento era el pastor de Renacer, es una persona con quien yo gratamente me he encontrado hoy, muchos años más tarde, con quien me he estado reuniendo los miércoles. Fue una figura en Caracas y en toda Venezuela en aquel momento bien fuerte. Les hablo del obispo Jesús Pérez, una persona a quien yo respeto y admiro. Yo me he estado reuniendo con él los miércoles. Pero los que están aquí, que vienen de Renovación, saben que en aquella época un brillito en las uñas, un ruborcito o un brillito en los labios, eso era un escándalo. ¡Ay, un escándalo! Pero Renacer, aquella iglesia, creo que fue la primera que comenzó como a tener una visión diferente en ese aspecto. Cuando mi hermana mayor se va a aquella iglesia, bueno, imagínense nosotros con esa mente llena de cucaracha, veíamos que ella llegaba en pecado, y entonces para completar el tema de las faldas y los pantalones, eso era otro lío gigante. Entonces de repente empieza mi hermana a ponerse mono, porque todo comenzó así poquito a poquito, ¿no? Con el tema de los monos. Y yo me acuerdo que un día yo voy al centro comercial Propatria. Mire, yo tenía 20 años. No, tenía 19 años, perdón. 19 años. Pues ahí tenía en aquel momento como unos 20, 21, ¿verdad? Ahí está mi mamá. Y yo voy a hablar con él. Porque yo le dije, yo lo voy a sacar de su error. Equivocado. Y me acuerdo que yo fui y le pedí una cita. Él tenía una oficina allí en el centro comercial Propatria. Y entonces, creo que fue un sábado a las 2 de la tarde. Yo no recuerdo, fue un sábado a las 2 de la tarde. Y yo iba con mi Biblia, preparado con mis argumentos. Y yo decía, ese pastor tiene que estar equivocado. Ese señor no ha leído la Biblia. ¿Cómo es posible? Un hombre con esa iglesia. Mire cómo muchas veces ese espíritu malo, hermano, de soberbia, porque yo no lo puedo definir de otra forma, eso es soberbia. Y yo, como empezaba a predicar, yo me creía la última Coca-Cola del desierto, el ombligo del mundo, el que se la sabía toda. Y alguien me tenía que poner un parado. Y me acuerdo que yo llegué, me senté, muy amable, él me atendió, nunca lo olvido. Yo se lo conté a su hija, a Axa. Y él me atendió muy amablemente, muy bien. Y de repente yo le digo, mire hermano, usted nunca ha leído la Biblia, vea lo que dice aquí. Aquí la Biblia dice, la mujer no usará atavío de yo no sé qué. Y empiezo a regañarlo y empiezo a decirle con la Biblia todos sus errores. ¿Cómo es posible que la mundanalidad y yo no sé qué? En mi mente la mundanalidad. Y se me ocurre buscar y leer en el libro de Isaías, creo que es el capítulo 3, el castigo de las hijas de Sión. Donde dice, y en aquel momento Dios castigará a las hijas de Sión y le quitará los partidores de pelo, los pomitos de humor, las lunetas, los zarcillos y no sé qué. Mire, vea, ahí dice la Biblia que Dios lo quitará. Y esto, y yo leyéndoselo allí. Mire, yo le agradezco a Dios ese día, pues el Señor me miraba con una paciencia. Pero de repente él llega y me dice, mire, mijo, ¿qué edad tiene usted? Tengo 19 años y soy evangelista, predicador. Y él me dijo estas palabras que yo en el momento no las consideré ofensivas, ni hoy tampoco las considero ofensivas. ¿Sabe lo que hicieron? Es como cuando alguien está agarrando y está como arrancando y te jalan duro. ¿Te has visto esos perros que salen corriendo y no se dan cuenta que tienen una cadena? ¡Pum! Y de repente la cadena lo jala duro y lo voltea para atrás. Me dice, mire mijo, así me dijo. Cuando yo comenzaba a predicar, usted no había nacido todavía. ¿Qué tú piensas que has venido a hacer aquí? No, pero ve, aquí dice la Biblia, le decía yo a él. Y él me dice, léete el capítulo 5, 2 capítulos más tarde. Y yo agarro y busco. Y luego dice, y Dios perdonará el pecado de las hijas de Sión. Y cuando Dios quita el pecado de las hijas de Sión, le dice, vuélvanse a poner sus lunetas. Yo te pregunto, ¿el pecado ha sido perdonado? ¿Ustedes están en celebración o en luto? Mire, yo no supe qué decirle. Me tuve que comer mis palabras y yo entré a esa oficina como un pavo real. Y salí como un pollo desplumado.
Pero ¿sabe qué? Hermano, alguien me tenía que bajar los humos. Porque yo en ese momento, ¿qué iba a saber yo? Yo tenía mi deseo, yo tenía mi pasión por servir al Señor, yo tenía el llamado, todo lo que usted quiera, pero yo no tenía ni experiencia ni conocimiento. Y eso me hizo recordar también cuando se murió el papá de un amigo. El hermano este que vivía por ahí por la Pistola, mami, ¿cómo se llamaba? Carlos Ramírez. Cuando se murió el papá de Carlitos Ramírez, que era del templo pentecostal de Katia, él me dice, oye, yo estaba en la misma época, ese es más o menos el mismo tiempo. Y yo me acuerdo que él me dice, oye Gustavo, ¿será que tú puedes llevar una predicación a la funeraria de mi papá que se murió? Claro. Y yo agarro y preparo mi mensaje. Y yo digo, hermano, que el corazón del hombre es tremendo, ¿no? Porque tú puedes tener tanto llamado, pero mire, uno en esta vida tiene que aprender a ser humilde. Y lo que más nos cuesta a los seres humanos entender es el poder que tiene la humildad en el corazón de las personas. Y cuando uno cree que ha reunido 3 perritos y 2 gaticos, uno cree que se ha comido el mundo. Y uno no sabe lo que es la vida. Y nunca se me olvida que yo me paré al lado del féretro y abrí la Biblia. Para mí el morir es vivir, el morir es ganancia, yo no sé qué, porque yo desearía estar con el Señor, pero pues empiezo a decir, ustedes son unos faltos de fe, ¿cómo es posible que ustedes están llorando? Ustedes no pueden llorar, porque la Biblia dice, eso no lo dice la Biblia, no puede estar triste un corazón que no tiene a Cristo, ustedes tienen que estar gozosos porque Él se fue con el Señor. Yo empiezo, hermano, a regañar a esa gente, y yo veo que esa gente que está llorando empieza como a aguantar la lágrima para adentro. Porque todo regañado. Y en eso, ¿sabe quién llegó? Nunca se me va a olvidar. Llegó el hermano Mora. Ya partió con el Señor. Un general. El pastor de él. Un señor. Que recuerdo que en esos días ellos habían celebrado 45 años de aniversario del templo pentecostal de Katia. Que hicieron un campamento en los Caracas. Me acuerdo porque yo estaba enamorado y me fui para ese campamento con la enamorada. Perdóname, Mayela, por favor. Y yo veo que se para el hermano. Yo no sé, los que lo recuerdan saben la mirada que él tenía. Él se para así, se cruza los brazos. Y él era un gocho, pero así con los ojos medio achinados. Y él lo que hacía era mirarme. Y cuando yo veo que él se para en la esquina, en la funeraria, bueno, yo más fuerte. Yo dije, ahora sí es verdad, porque delante de este señor yo voy a quedar como el predicador, y ahora que era el superintendente de las asambleas de Dios de Venezuela. Imagínense. Y él lo que hacía era que me miraba así, con aquella mirada que él tenía, ¿no? Me miraba y me miraba. Y yo gritaba más duro y regañaba a la gente y los condenaba y los mandaba al infierno. Luego que yo terminé, me eché como media hora. Luego que yo terminé, el pastor del hermano Carlos Ramírez pasa, porque es el pastor de ellos. Y me acuerdo que él se para allí, en el mismo lugar, y dice, todo lo que dijo el muchachito está muy bien lo que dijo. Cuando no es tu muerto el que tienes que llorar. Porque qué fácil cuando no es tu muerto. Porque qué fácil es decirle a la gente que no llore, si no es el muerto tuyo. Creer que está en el cielo y pasar por alto. Mire, y empezó a explicar lo que son los sentimientos. Mire, que yo estaba así, grandotote, y me fui poniendo otra vez chiquitico. Me batuqueó por el piso. Pero ¿sabe qué yo aprendí? Hermano, que los años son un regalo de Dios. Y entendí por qué la Biblia dice que las canas son honra. Y cuando tú te enfrentas a una generación hoy, que yo la comparo como yo era en aquel momento, con la única diferencia, que cuando a mí me frenaban, yo sabía y entendía que me estaba equivocando. Yo lo que salía era con una vergüenza y con una pena. Pero ver hoy una generación que te dice, mire, que nunca han hecho nada, ni una célula.
no han estudiado ni siquiera la Biblia, porque les aseguro que ni siquiera la Biblia la han leído, ni un libro han leído completo. Y creen que todo el conocimiento son 3 versículos. Mire, allí nace la rebelión de un corazón altivo y soberbio. Cuando la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y da gracias al humilde, aparece varias veces en los Salmos. Lea siempre el contexto y se va a dar cuenta que nunca se refiere al altivo de actitud, ni al arrogante de actitud. ¿Sabe a quién se está refiriendo? Al altivo, que su conocimiento, que su apreciación desvirtúa la ley de Dios. Así lo menciona el libro de los Salmos. Y ese tipo de personas, hermanos, no crecen, nunca van a poder crecer. Podrán tener mucho talento, podrán tener muchas capacidades, pero no crecen. Y yo creo que Dios a mí me salvó y me ayudó. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me encontraba con estas paredes. ¿Sabe lo que yo hacía? Me bajaba. Y terminaba dándome cuenta que yo tenía un problema. Y los años me enseñaron. Hoy que estoy de este lado, ¿cuánta gente choca con la pared de la experiencia? Choca con la pared del conocimiento. Y ni aún así siguen todavía dándose golpe y golpe y golpe y golpe. Mire lo que pasó con Pablo. Pablo se encuentra con el sumo sacerdote Ananías. Y no sabía que era el sumo sacerdote. Y cuando le dijeron al sumo sacerdote injurias, llega el apóstol. Mire la investidura que tenía Pablo en el texto de Romanos 23. ¿Sabe quién era Pablo, no? El apóstol de los gentiles. El hombre que corrigió nada más y nada menos a Pablo. Y lo relata en el capítulo 2 de los Gálatas. A Pedro, perdón. En el capítulo 2 de los Gálatas. Lo llama hipócrita. El hombre que se atrevía a decirle a alguien: su cuerpo sea entregado a Satanás con el fin de que su alma sea salva. El hombre que tuvo la revelación de toda la doctrina de la iglesia. Porque recuerde que Pedro tuvo parcialmente revelación de esa doctrina. Juan, Santiago. Pero la revelación completa de la doctrina de la iglesia la recibió el apóstol Pablo. Y ese hombre con ese peso de autoridad espiritual, cuando identifica al sumo sacerdote, se disculpa y dice: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermano, hay que aprender a entender que mucha gente se quema espiritualmente porque no tiene principios genuinos de autoridad. Porque piensa que esto es un camino en donde existe un desorden, como decía Gaby. ¿Por qué propósito Dios establece autoridad en todo, inclusive en la iglesia? Cosas que los bomberos respetan, que los policías respetan, que los judíos respetan, que los musulmanes respetan, los cristianos evangélicos no lo respetan. Ya yo me leí 3 libros. Me leí Elena Germón, me leí Él vino a dar libertad a los cautivos, Rebeca Brown, me leí Cerdos en la sala. Se leyeron 3 libros, hermano, y ellos creen que son los teólogos de los teólogos. Ahí está Vladimir. ¿Cuántos años tú tienes ya en el Señor, Vladimir? ¿Ah? ¿Y tú crees que todo lo que tú has visto lo puedes sacar de una caja de conflé? Pero ¿sabes que hay gente que es capaz de decirte a ti algo contrario y no han vivido ni siquiera 3 cosas de las que tú has podido experimentar en tus 62 años de vida? ¿No es eso? Bueno, mientras más años, más experiencia, Vladimir. Claro. Mire, por eso es que yo veo a mi papá que se está pintando el pelo. Yo le digo: no, mire, yo con mucha honra, me dejo porque la Biblia está diciendo, esto es honra, hermano. Porque esto no se adquiere pintándose. Mire, esto no se adquirió pintándose. Son 42 años. Perdóname, Andy. No, tranquilo. Tranquilo, Vladimir. Tranquilo, Clodolfo. No, hermano, pínteselo. Yo lo que le quiero decir es que detrás de esos cabellos pintados hay muchas historias que contar, ¿verdad, Andy? Hay muchas cosas que decir. Y llega hoy un muchacho que no se le ha terminado de secar el ombligo. No estoy de acuerdo. Yo le decía al pastor Daniel: qué cosa tan rara. No están de acuerdo. Me parece que esté bien que no esté de acuerdo, pero ¿cuál es tu criterio para tú atreverte a decirle
a un pastor, a alguien. No me parece. Ni experiencia, ni pietismo, ni conocimiento. Y siendo el apóstol Pablo el hombre con el peso espiritual que era, mire cómo reacciona ante el sumo sacerdote. Se bajó completamente. Y algo parecido, termino con esto, porque estamos hablando de formar carácter, hermano. Usted tiene que tener un corazón. Si usted quiere crecer en la fe, si usted quiere madurar espiritualmente, usted tiene que aprender a oír. A oír las canas, así sean pintadas, pero a oír las canas. A oír la experiencia. Porque el tiempo no pasa en vano. Y hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Génesis. Usted se acuerda cuando Abraham ve la pelea que tuvo Agar fue con Sara, porque no había nacido, no sé, cuando nació Isaac, que dice antes de nacer Isaac, perdón, que dice que ella se fue, y cuando estaba allá, que se había ido, mire lo tremendo, ella se echó a morir y a llorar en aquel lugar del desierto, y Dios le dice, mire la bendición, Dios le dice, devuélvete a tu casa y ponte sumisa bajo la mano de tu señora. ¿Lo ha leído? No lo ha leído, pues búsquelo. Génesis 16:9. Vamos a leerlo. Agar. La humildad, el reconocimiento de la autoridad. Hermano, darnos cuenta que nos queda un trayecto por delante. Mire, yo cuando yo veo personas que han transitado un camino y han tenido éxito en lo que han hecho, en lo que yo hago, me han adelantado. Mira, a mí hoy en día aprendí, no me importa si yo tengo o yo he tenido más gente o menos gente, he entendido que el tiempo no pasa en vano. Y esto se maneja en todos los gremios del mundo, menos en la iglesia. Porque Gaby, que trabaja entre médicos, me imagino, Gaby, que cuando es un médico viejito, de más experiencia, que tiene posgrado, un médico recién graduado, aun y cuando es médico, puede tener más conocimiento porque a lo mejor es más, tiene conocimiento entre comillas porque hoy hay más información en cuanto a la tecnología. Y de repente aquellos viejitos no conocieron la tecnología de nosotros. Pero existe todavía entre ellos, mire, un criterio de respeto hacia el que ha quemado etapas y quien ha vivido más en todas las áreas. Termino leyendo esto y nos vemos entonces ya la próxima clase, que será el año que viene. El verso 3, vamos desde el verso 1 hasta el 9. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio. ¿Qué le parece? Como ella tenía un hijo, y la reina del arroz con pollo, porque ella podrá tener un hijo, pero ella seguía siendo la señora de la casa. ¿Me entiendes lo que le quiero decir, no? Tú puedes tener un hijo, tú puedes tener tus bendiciones, pero nunca pierdas tu perspectiva. ¿Quién es la autoridad? Entonces esta mujer, mire cómo comenzó a afectarse. Miró con desprecio a su señora. Todavía dice la Biblia, su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Y Abraham respondió a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, le dice el ángel.
Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Mira el mensaje. Y el ángel le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué le parece? Tú puedes tener algo que no tiene a lo mejor tu mamá, pero tu mamá siempre va a ser tu mamá. Aunque muchas veces uno diga: no, pero yo hoy tengo un conocimiento de tecnología que no tenía. Yo hoy sé algo que ella no sabe. Pero estos principios solamente nos permiten crecer y formar un carácter cristiano y madurar en la fe que es en Cristo Jesús. Del resto vamos a tropezar en esta vida. Del resto, si no logras entender esto y aprendes a escuchar como Pablo escuchó al sumo sacerdote, a pesar de que lo que estaba haciendo el sumo sacerdote estaba mal, Sarai, y entender lo que es Romanos 13, y a darte cuenta por qué la Biblia dice que el sabio ama la corrección, el necio la aborrece. Yo después de tantos años lo que dije fue en los últimos, yo no me pongo más a pico y pala. El que quiera seguir con su tontería en su cabeza, que siga. La vida le va a dar más duro. Y a lo mejor pasen muchos años cuando se den cuenta que en este mundo se aprende más viviendo todos los días que pasando por una escuela. ¿Me entiende lo que le quiero decir, verdad? Y ojalá que viviendo todos los días pases por la escuela al mismo tiempo. Pero la escuela, la universidad de la vida, no se compara ni con Cambridge, ni con Harvard, con ninguna universidad del mundo. Y eso es un mal lamentable de esta generación. Esta es una generación que no tiene criterios ni principios de autoridad. Lo conoce, pero como una verdad, pero no lo conoce como una verdad verdadera. Porque en el momento que puede debatirlo, y por eso yo le decía en estos días a, creo que era Mayela, yo no peleo más, que se estrellen solitos, que se vean cómo el tiempo los va a secar, y los seca, hermano. Triste y lamentablemente, no por uno, sino porque Dios es un Dios de principio. Dios es un Dios de principio, y usted no puede crecer en la fe pasando por alto los principios de Dios. Es imposible, es imposible. Bien, terminamos, se cortó. Bien, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. El principio de la honra es un principio poderosísimo, hermano. El principio de la honra. Vamos a darle gracias al Señor. Y ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? No, la semana pasada mencionabas en la clase justamente lo que son los niveles de autoridad espiritual. Y hablando de los padres, como justo acabas de decir, las personas de esta generación, y en la medida que cada vez que las generaciones avanzan, es decir, más los niños nuestros ahora, los de este momento, ya ellos no tienen idea ni de eso, y los mismos padres quizás han sido cómplices. Han sido permisivos. Y entonces ya no existe una autoridad. Cuando uno ve a un niño de 8 años que no le importa absolutamente nada la autoridad de unos padres y no entienden que hay una autoridad espiritual allí, que si ellos la quebrantan ese nivel de autoridad, de ahí para adelante es como si ellos tuvieran el desarrollo de su vida contada. Como un barco a la deriva. Serían como un barco, no tienen un puerto fijo. Vladimir, alguna vez tú has escuchado esta frase que yo se la dije mucho a él en una etapa de su vida, ya gracias a Dios él superó eso, pero ahora se la repito mucho a Vito. Pero yo no sé si tú la llegaste a decir alguna vez, pero en Venezuela se usaba mucho. A un hijo: ¿vas a enseñar a tu papá a ser hijo? ¿Cómo me van a entender? Y por supuesto nos encontramos con que esta sociedad, esta generación que maneja un teléfono, que maneja tecnología, que nosotros podemos manejarlos, pero no igual que ellos, porque somos parte de una generación en donde ese abismo
lo que uno define como ese abismo generacional nos puso en un tiempo diferente. Yo puedo tener un iPad muy básico, puedo tener un teléfono y tener una información básica, pero nuestros hijos te saben lo que es YouTube, te saben. Vito me dijo en estos días una nueva red social que salió, y a lo mejor como nosotros no tenemos ese acceso, porque estamos compartiendo los fundamentos de nuestra generación y lo que tratamos de adaptarnos en esta, mientras que ellos no están luchando con los fundamentos de aquella generación, ellos no la conocieron, ellos son 100% esta generación. Entonces, si tienen un conocimiento mayor que nosotros, tienen un hijo como Agar, que nosotros no, pero seguimos siendo las figuras de autoridad. Y seguimos teniendo, en cuanto a la parte moral y en cuanto a la vida, una experiencia y un conocimiento que nuestros hijos nunca van a poder igualar. Ya a mí me ha tocado 2 veces decirle a Vito en esta edad eso: vas a enseñar a tu papá a ser hijo, porque ellos quieren como reaccionar como que ellos saben algo que tú no, y es verdad, pero nunca podemos perder de perspectiva y enseñarle a nuestros hijos que de ello va a depender su crecimiento, porque si hay algo que la Biblia establece es precisamente que el crecimiento viene en dirección a esto precisamente. Si en lo poco eres fiel, el crecimiento es el origen de la fidelidad. Sobre lo mucho te pondré. Bueno, bendiciones a todos. Shalom, y comenzamos a pasar ya para nuestro servicio el día de hoy.